el software. Entonces, déjenme, lo abro y comparto mi escritorio. Lo hago, esta vez no lo tengo abierto yo para que vean otra vez el proceso, si es que quedó alguna duda. Déjenme primero comparto mi escritorio. Me dicen, por favor, si ya pueden ver mi escritorio. Sí, profe, ya se ve. Sí. Muy bien, gracias. Entonces, ya saben, la recomendación es al momento de ejecutarlo, pues que sea en el modo administrador. Ya vimos cómo cambiarlo de manera permanente para que no tengamos ningún problema, no tanto ahorita en la unidad temática 2, sino a partir de la unidad temática 3 o prácticas o proyectos, ¿no? Donde pues ya vamos a tener que acceder a ciertos procesos de la computadora porque estamos manejando hardware. Entonces es preferible que esté así en ejecución de modo administrador. Habíamos visto también que pues siempre nos abre una ventana principal. En esa ventana principal podemos acceder a algunas ayudas, a los archivos recientes, etcétera. En este caso, pues no vamos a utilizar proyecto, ya lo había explicado, sino vamos a crear puros instrumentos virtuales. Entonces nos vamos a archivo, New VI. Recuerden que un VI es un instrumento virtual y que consta de 3 cosas nada más, que son el panel frontal, diagrama bloques y la paleta, que cuando estamos en el diagrama bloques es paleta de funciones y cuando estamos en el panel frontal, pues es una paleta de controles. Y pues lo último que también vimos el comando control T para dividir la pantalla en dos y estar viendo ahorita, digamos, de inicio, todo lo que vayamos a hacer de un lado en el otro. De igual, conforme vayan siendo más grandes o más amplios los programas, pues seguramente no nos va a alcanzar con la mitad de la pantalla, sobre todo para el diagrama bloques, y pues no hay ningún problema, las podemos acomodar como nosotros lo requiramos. Entonces, explicamos también toda la parte del menú, explicamos la parte de todas las de todos los menús que están aquí en la parte de arriba, que básicamente comparten todas las dos ventanas y que las dos ventanas eran lo mismo y ya vimos que pues la parte de compilación la va haciendo al momento, ¿verdad? No tenemos que hacer un procedimiento extra para hacer esa compilación, en el instante nos lo va indicando y que tampoco hay ninguna estructura en cuanto a dónde coloco en el espacio de trabajo mis componentes, es decir, si nosotros vamos a cualquier lenguaje de programación, pues la estructura es de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces voy viendo pues sí, todas las instrucciones que yo vaya colocando de acuerdo a lo que necesite y se va a ejecutar la 1, luego la 2, luego la 3, etcétera, ¿no? Así hasta que llegue alguna instrucción donde tenga que saltar de línea, pues saltará, pero en realidad todo es consecutivo. Ya habíamos dicho o les había comentado que aquí con National Instrument no, lo que ellos dicen es que se hace de manera paralela, a lo cual pues es totalmente mentira, porque pues no puedes decir que es paralelo si estás corriendo tu sistema operativo en un sistema secuencial, o sea, forzosamente debe de haber un proceso de consecución, ¿verdad? No en paralelo. Pero lo que sí hacen es correr de una manera muy eficiente, casi todo de manera simultánea, es decir, no alcanzamos a percibir qué ejecuta primero y qué después, y tampoco nos lo dice, no nos da como información. Entonces, al ejecutarse casi todo de manera simultánea, pues resulta irrelevante dónde ponga yo mis componentes, tanto en el panel frontal como en el diagrama bloques. Simplemente checa prácticamente todo al mismo tiempo. Lo que esté listo para ejecutarse, lo ejecuta, no importa dónde esté. ¿Sale? De repente se dice que sí tiene una manera de checar, que es de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, pero más que nada es un mito de pues cómo se hacen los demás lenguajes de programación, ¿verdad? En realidad se supone que es prácticamente aleatorio o algún algoritmo que ellos tienen donde van checando qué hay, qué pueden ejecutar y si se puede lo ejecutan. O sea, no se esperan a que, es que acá arriba está un ciclo que no se puede ejecutar, por lo tanto lo que está acá abajo, pues no lo ejecuto porque
Pues está acá abajo. No, si se puede ejecutar, lo ejecuta, no importa en qué espacio físico esté, es a lo que quiero llegar en conclusión. Y si no me recuerdo, pues en resumen, todo eso fue lo que vimos, ¿verdad? ¿Alguna duda o pregunta está ahí? No, pues ahorita no. Muy bien. Lo que no recuerdo es si sí vimos ya más o menos qué traen las paletas. No, eso es lo que no me acuerdo. Si ya lo vimos o no. No, profe, de las No, paletas no ¿verdad? hemos visto. Creo que íbamos hasta ahí. Exactamente. Muy bien. Entonces, sí me voy a tardar un poquito. Ahorita en estas 2, 3 primeras clases voy a parecer merolico, pero es importante que vayan asimilando de a poco el cómo trabaja esto. No es porque esté difícil, sino es porque trabaja de manera distinta a lo que estamos acostumbrados. Eso lo debo de aclarar. O sea, no, al contrario, se supone que lo hicieron esto para que se haga más fácil. Incluso, pues hace algún tiempo muchos decían que esto era para la gente que no sabía programar, ¿verdad? Pero yo les digo, es al contrario, es para la gente que sabe y necesita optimizarlo para hardware, ¿verdad? Porque de nada te sirve que te den herramientas si no conoces previamente la herramienta. O sea, no de nada sirve que te digan, mira, aquí un ciclo for es más fácil de implementar que en el C. Si no sabes qué es un ciclo for, da lo mismo que sea en C, en Java o en LabVIEW, ¿verdad? Si no sabes, pues ahí te vas a quedar con la herramienta. No vas a saber para qué usarla. Entonces, no es tan así. No, te insisto, no es porque sea difícil, sino es porque es diferente o distinto a lo que estamos acostumbrados. O sea, simplemente costumbre, ¿no? Bien, entonces habíamos hablado que todo lo que va a estar en el panel frontal es lo que va a permitir realizar una interfaz de usuario, como si estuviera viendo el panel o la carcasa de algún instrumento tradicional. Y pues por lo tanto ahí voy a poder poner gráficas, perillas, indicadores tipo LED, barritas de progreso, etcétera. ¿Cómo se hace? Bueno, aquí lo que hace National Instruments es simplifica esa interfaz de usuario. Normalmente en un lenguaje visual o orientado a objetos, donde quieres hacer una GUI, una interfaz gráfica de usuario, pues mandas llamar el objeto, pero a ese objeto le corresponde toda una lista, o sea, toda una subrutina, pues, o todo unos conjuntos de elementos con los cuales le vas a tener que programar qué haga o qué no haga, ¿verdad? En este caso, esa parte la deja digamos, transparente para el usuario, ¿sí? Es decir, si yo pongo un botón, pues estoy asumiendo que le voy a picar y que va a cambiar de estado, no necesito programarlo, ya está. Entonces, se centra en darle qué voy a hacer con la acción de ese botón, a estar haciendo o viendo primero y programando la acción del botón para después programar lo que va a repercutir, hacerle clic o no al botón. ¿Sí me explico? O sea, esa es la gran diferencia pues entre uno y otro acá. Digamos, nos libera de estar haciendo la programación de la interfaz gráfica y nos deja nada más la responsabilidad de hacer la programación de la utilidad de lo que estoy generando o poniendo en el panel frontal, lo cual es muy cómodo, muy rápido, porque muchas de no sé si hayan programado, por ejemplo, alguna interfaz gráfica en C, lo dudo, ¿verdad? Porque ya es a lo, a lo mucho a lo mejor está en C++, ¿verdad? O sea, en programado orientado a objetos, pero por ejemplo antes, es que voy a hacer, no sé, una maqueta donde simula o donde voy a estar viendo la entrada y salida de vehículos en un estacionamiento y voy a llevar un contador. Bueno, la verdad de las cosas es que se tardaba uno más en hacer el dibujito o la interfaz gráfica que interactúe, donde se vea que entra o sale el carro o que se llena un lugar de estacionamiento, aunque sea un solo botoncito. O sea, te tardabas más en eso que en resolver el problema. Entonces acá la BIOS dijo, no, pues encárgate de resolver el problema, ¿para qué te estás con la interfaz gráfica? Y eso es lo que hace, ¿no? Bueno, para ello nos da diferentes herramientas que dijimos están en la paleta de controles. Entonces, en la paleta de controles, en la parte de arriba, voy a tener la opción de buscar. Al principio, bueno, yo he visto que casi nadie la usa, pero es muy recomendable porque al principio pues no te sabes dónde están todas las cosas, o incluso aunque lo sigas usando, por ejemplo, en mi caso hay ciertas
funciones que me acuerdo perfectamente qué hacen y cómo se llaman, y luego no me acuerdo en qué menú están. Entonces simplemente le das buscar, le pones el nombre que te acuerdas que es y te da la ubicación y accedes sin andar ahí batallando y buscando dónde estaba, ¿no? O sea, es decir, a veces tardamos más en andar buscando menú por menú dónde está que el simplemente buscarla, ¿no? Viene el de Customize para que hagan ustedes ahí ciertos arreglos de cómo quieren ver su paleta en caso de que sean usuarios muy, muy frecuentes, pues ya tengan ahí, yo siempre uso esto, pues que siempre me aparezca, ¿no? En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y viene el de volver la paleta a su tamaño. Y viene esto porque nosotros la podemos hacer pues, más ancha, más corta, más larga. Y entonces para eso me sirve, ¿verdad? Ya ahí depende del espacio de trabajo que tengamos. No sé, imagínense que tengamos un monitor curvo ultra wide de 80 pulgadas, pues la puedo poner del tamaño de un monitor, ¿no? La paleta y todo tenerlo ahí rápido. Pero cuando estamos limitados a monitores 13, 14, 15 pulgadas de una laptop, por ejemplo, pues la pones así pequeña porque si no te abarca mucho espacio, ¿no? Y más abajo vamos a encontrar los menús de esa paleta. Los menús los vamos a identificar por una flechita o un triangulito hacia abajo o hacia la derecha, que son los que están acá, mira, aquí en esta parte. Esos triangulitos en color negro me van a indicar que adentro hay más opciones y estas las puedo tener extendidas como normalmente aparece esa de Modern o las puedo contraer, miren, ahí está, la contraigo dándole clic en ya sea en el triangulito, no tiene que ser en el triángulo, o sea, lo pongo aquí para que vean que ese es el distintivo, pero en realidad le ponen en la palabra Modern y también lo abren, miren, ¿sale? Entonces, todos estos que se ven aquí de Modern, NXG Style, Silver, System, Classic, Express, etcétera, todos son menús, ¿sí? Que adentro van a contener ciertas cosas, ahorita revisamos. Y en la parte de abajo nos vamos a encontrar dos, también tipo flechitas hacia abajo. Eso quiere decir que hay más menús, que nada más me está mostrando, digamos, los que él considera que son los más usados. Si yo le doy clic ahí, ya me aparecieron más menús. Pero si lo quiero contraer, pues le pongo que me muestre menos, ¿sale? Entonces, no nada más lo que visualizamos de inicio es lo que vamos a poder tener como opción. También tenemos esta parte de acá. Entonces, cada esto, pues son menús. Ahora bien, los primeros 5 son lo mismo. Ahorita lo revisamos. El Modern, el NXG, el Silver, el System, el Classic y el Express contienen básicamente lo mismo. ¿Qué es lo que hace diferente a esto o por qué trae tantas paletas y le estoy diciendo que hace lo mismo? Porque cambian los gráficos. Es decir, el que dice moderno, si tú quieres un botón, pues el botón te lo da así como redondeado, como si fuera ya un efecto en alto relieve, te lo da hasta con sombras, y etcétera, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al Classic, pues en el Classic nada más aparece un recuadro, todo plano, no se le ve relieve y pues tomamos en cuenta como que es botón, ¿verdad? Digamos que es la paleta vintage. Pero hacen lo mismo, entonces nada más cambian los gráficos y ellos los separaron así, ¿verdad? Pero de todos ahorita entramos a ver algunos para que los revisen, ¿no? Pero ahorita eso al final para abarcar todo eso. En la parte de Express hay algunos componentes de los que típicamente son más usados, pero todos esos que están aquí están contenidos en las otras 5, entonces pues ya depende de cómo se acostumbren o qué estilo quieran darle a su interfaz gráfica, pues es el que van a usar, ¿no? Por default siempre viene el moderno. Luego viene el de control. Bueno, algunas de estas pudiera ser que no les aparezcan todas, no se preocupen. Aparecen tantas como complementos tengamos instalados en el LabVIEW, ¿sale? Entonces, si alguna no les aparece, por ejemplo, no me aparece el de visión, no hay problema, no lo vamos a usar. Profe, no me aparece el de control y simulación, no hay problema, no lo vamos a usar. Lo que les pedí que instalaran es lo único que vamos a usar, no necesitan algo más, ¿verdad? Entonces, aquí en Control en Simulation puedo tener funciones referentes a ese toolkit, a un complemento de control y simulación. Luego tengo el .NET y ActiveX, donde si bien en el fondo, o sea, la base
de National Instruments para crear LabVIEW es el C y C++, ¿verdad? Orientado a objetos. También tiene muchos complementos .NET. Ustedes saben que .NET pues, es la evolución del Visual Basic, es decir, la parte de programación de Microsoft, de orientado a objetos, donde de repente trae muchas herramientas así, porque todo lo que tenga que ver con la interacción con terceros, o sea, con software o hardware de otra compañía que está corriendo sobre Windows, al Windows estar basado en esto, pues necesitamos tener acceso a algo de ahí, ¿verdad? Entonces, por eso también es necesario, la mayoría de las veces, o la recomendación es tener actualizado su sistema operativo, porque puede haber problemas por todas estas interacciones que hay entre .NET y el LabVIEW, ¿verdad? Porque está corriendo sobre Windows, ¿verdad? Básicamente ya desde ahí lo tenemos. Entonces, tiene algunas herramientas, de eso no las vamos a usar nosotros ahorita. Tiene otra, por ejemplo, de procesamiento de señales, hay algo ahí de filtros, simplificación de sistemas, para análisis de transformada weblet, etc. Tampoco las vamos a usar ahorita. Tiene add-ons. Los add-ons son como agregados, es decir, complementos que yo le puedo instalar después y en algunos casos pueden quedar aquí instalados. Viene User Controls, donde puedo tener ahí algunos accesos rápidos, algo que yo necesite. Select a Control, por ejemplo, lo vamos a usar después. Yo les comentaba cuando vimos acá arriba en el menú de Edit, que teníamos, Edit, crear un sub-VI. Entonces, una vez que creo un sub-VI, yo lo puedo estar mandando llamar como una subrutina, una función, yo les comentaba. Entonces, una de las maneras de hacerlo puede ser aquí, Select a Control, te abre un menú, pero te abre un explorador y tú le dices cuál quieres insertar y te lo inserta en el VI correspondiente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algo de visión. Recuerden que esto es interfaz gráfica, o sea, son elementos que puedo colocar yo en el panel frontal. Todavía no son funcionalidades. Entonces, trae muchas cosas, pues, pero a lo que voy es que cada una de esas, pues, va a tener adentro algo, ¿sí? Entonces, para explicar las primeras 5 de arriba, por default siempre utilizamos los de Moderno porque es la que nos abre. Si alguien quiere utilizar otras, está en todo su derecho, no hay ningún problema. ¿Sale? Solamente es la forma de visualizarlo, la herramienta o la funcionalidad es exactamente la misma. Entonces, en Moderno, una vez que nos vamos bueno, no en Moderno, sino en cualquier menú, nosotros, déjenme le hago un zoom acá por lupa. Yo les había comentado que no es posible hacerle zoom desde el software ni a la paleta, ni a las funciones que vayamos a poner, sobre todo en el diagrama de bloques. En el panel frontal sí, o sea, si agarro un botón, puedo hacer un botón del tamaño de la pantalla. Si agarro una gráfica del tamaño de la pantalla, no hay problema. Pero en la parte de los iconos, ahí sí no se puede, ¿sale? Entonces le voy a dar un zoom acá por la lupa del Windows para que se vea un poquito mejor. Aquí está. Listo. Entonces, aquí estamos en Moderno. Recuerden, pues ahí me sirve para contraer el menú. Una vez que estoy en el menú, voy a poder identificar ciertas cosas. En este caso, todo lo que está aquí adentro, si se fijan, está como si estuviera encerrado en una especie de carpeta. Bueno, eso hace alusión a que internamente hay más cosas. Es decir, numeric no es una función o no es algo que yo pueda colocar explícitamente en el panel frontal, sino es un menú. Entonces, si yo le doy clic ahí, ahora sí se me abre el menú y ya puedo escoger cosas. Miren, estos ya no están en una carpeta, quiere decir que ya son cosas que puedo poner en mi panel frontal. Miren, ahí está, ¿sale? Entonces, otra cosa importante es que la manera de acceder al principio, que es cuando pues obviamente no tienen conocimiento de dónde está qué o cada cosa. Acá arriba me va dejando la ruta de acceso. Miren, aquí está Moderno y luego entré a Numeric. Si entro a Moderno y luego le pongo en Boolean, pues me dice que estoy dentro de Moderno y Boolean. Entonces, esta es como la ruta que me hace el explorador de Windows, ¿verdad? ¿De dónde está mi archivo? Pues voy y veo en la barra de arriba cuál es la ruta de acceso. Lo mismo pasa aquí. Esta sería mi ruta de acceso. Ahorita pues son 2, pero puede haber aquí adentro su menú, entonces me va a marcar otra línea y otra y otra y otra, si es que sigo metiéndome a más submenús, ¿verdad?
Entonces, es lo primero que hay que identificar, los menús y cuando ya son datos. Ahora bien, ¿qué contiene Numeric? Numeric va a contener cualquier elemento que me sirva para precisamente manejar datos numéricos, ¿sale? Entonces, esos datos numéricos básicamente los vamos a dividir en dos. Y no nada más los numéricos, cualquier otro tipo, ¿verdad? De aquí, los vamos a dividir en dos. Va a haber elementos que me ayuden a manipular cosas en el panel frontal. Puede ser numéricos, pueden ser gráficos, pueden ser booleanos, pueden ser de texto, pueden ser de muchas cosas, pero que me ayuden a manipular o a introducir datos. Entonces a eso es a lo que siempre le vamos a llamar control o control. Y va a haber elementos que siempre me van a ayudar a visualizar cosas que me entregue mi instrumento virtual. Otra vez, gráficas, números, indicadores visuales tipo LED, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, a esos se les llama indicadores. Entonces, permítanme. Perdón. Entonces, vamos a dividir básicamente dos en controles e indicadores. Controles me sirven para manipular información, introducir datos. Indicadores, como su nombre lo dice, pues me van a presentar la información. Y entonces, ese control y ese indicador puede ser de muchos tipos. En este caso es numérico, pero puede ser booleano, puede ser de tipo texto, puede ser de muchos tipos de datos, ¿no? Entonces, pero siempre van a ser controles o le vamos a llamar controles a los que me permiten introducir datos y le vamos a llamar indicadores a los que me permiten mostrar datos. Ahora bien, aquí en numérico, como su nombre lo dice, pues van a ser controles e indicadores de tipo numérico, puros números. ¿Y qué forma o más bien qué forma física van a tener esos controles donde voy a poder introducir datos? Bueno, el más sencillo es el que dice Numeric Control, es un recuadrito donde tiene flechitas arriba y abajo. Si fijan, los gráficos son muy intuitivos. Entonces, ¿qué me va a permitir un control numérico? Introducir un dato. Si yo quiero poner 50, pues ahí yo le puedo escribir 50, ¿verdad? Luego viene acá al lado el Numeric Indicator. Como su nombre lo dice, es un indicador de números. Yo no le voy a poder escribir aquí nada, pero me va a servir para, si el programa está haciendo algún cálculo, pues me muestra el resultado. Entonces, es un simple recuadro donde me muestra datos, pero esos datos son forzosamente numéricos. Por ejemplo, acá hay otro que dice Time Step Control. Es un control donde yo puedo manipular un formato de tiempo. No sé, si quisiera hacer un temporizador o algo así por el estilo, ¿no? Y también tengo un indicador para indicar cuánto vale o en qué fecha se va a realizar cierta acción de mi automatización, por ejemplo, ¿no? Hay más herramientas de tiempo, pero bueno, estas son algunas que son numéricas. Luego viene el Vertical Fill Slide. Este es me puede servir como control y me puede servir como indicador. Ya después vemos esa dualidad, ya conforme vayamos haciendo los programas, donde pues, es una barrita vertical, donde yo con darle clic a lo largo de la barra, puedo decirle en qué valor quiero que se posicione. O, caso contrario, la barra me indica en qué posición están. Les decía, estas pueden ser tanto controles como indicadores. Si se fijan, solamente es dándole clic y pues yo me tengo que fijar o visualizar en qué nivel está con el llenado de un color diferente. El que dice Vertical Pointer Slide, ese no, además tiene un triangulito o digamos una pequeña perilla ahí que me permite o me da la ilusión óptica de poder desplazar como si estuviéramos como en una consola, ¿verdad? Subir y bajar al volumen o la ecualización o qué sé yo, ¿verdad? Ese es el efecto que da. Luego vienen las barras verticales de progreso. Se fijan, la diferencia es que no tiene números y es cuadrado. O sea, son distintas formas que seguramente en algún momento en la computadora al instalar algún software pudieron llegar a haber visto, ¿verdad? Y también está el Vertical Progress, pero graduado, es decir, va por pequeños bloques, ¿verdad? Indicándome, por ejemplo, si son 5 bloques, pues
seguramente estoy indicando que cada bloquecito abarca el 20% de lo que sea, ¿no? Y así como hay verticales, pues también hay horizontales. Miren, es exactamente lo mismo, nada más que me sirven para ponerlos acá en el panel frontal. ¿Puedo utilizar un vertical slide y rotarlo para que sea un horizontal fill slide? No, por eso es que vienen así por separado. Si lo quiero vertical, pues lo pongo vertical. Si lo quiero horizontal, pues lo agarro horizontal, ¿sale? Hay algunos otros que son como perillas, que es el knob y el dial. Hacen lo mismo, funcionan como una perilla tal cual como le mueven a las fuentes ahí de laboratorio. La diferencia es que una tiene la típica rayita o puntito indicador, simulando esas perillas clásicas, y el knob no tiene ese indicador, sino tiene como, no se alcanza a ver ahorita por el zoom, pero ya cuando lo pongamos en la pantalla, ya cuando lo veamos, pues lo apreciarán. Tiene como un bajo relieve, como un circulito, que precisamente se parecen a las perillas de las fuentes de alimentación de electrónica 2, que tienen así como una hendidura donde cabe el dedo y podemos de ahí manipular a izquierda, a derecha la información numérica, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. ¿Qué hacen? Pues en la posición que le pongas te da un número y es un control numérico. Pues, sí, o sea, hacen lo mismo que el que está acá arriba en el cuadrito, ¿verdad? Pero visualmente hablando, pues acá se ve como perilla. Y para visualizarlo, también tenemos esta que dice Mirror o Gauge, que son pues como por ejemplo, el Gauge son como los indicadores que tenemos en los automóviles, ¿no? Para indicar revoluciones, indicar rapidez, que siempre le decimos velocidad, ¿verdad? Pero pues en realidad es rapidez. Y algunos otros, ¿no? Por ejemplo, el Mirror, a lo mejor no sé, en algún multímetro analógico o en algún otro tipo de medición que tenga ahí, como tipo aguja, pues, pero solamente es la visualización. Hace lo mismo que este simple cuadro, ¿verdad? Solamente es la parte de visualizarlo. Hay indicadores tipo tanque, termómetro. ¿Por qué tanque? Ah, pues porque está un poquito más ancho que el vertical progress bar, miren, es lo mismo. Nada más que aquí lo gradúan y lo ponen más ancho para que parezca un tanque de almacenamiento. El termómetro, ¿qué es? Pues también es un vertical fill slide, miren. Nada más, ¿qué hacen? Pues nomás le cambiaron a color rojo y le pusieron ahí como unas rayitas como si fuera la escala del... O sea, cambia el gráfico, pues, pero la funcionalidad es exactamente la misma. Trae barras horizontales o verticales, como pues esta, ¿verdad? Ese tipo de barras son esas. Y trae para igualación de color. Esa en algún momento también las vamos a usar, ¿sale? Entonces, eso es lo que trae numérico. Se fijan, pues nos va dando herramientas como para que se vaya viendo bien nuestro panel frontal, ¿sí? O sea, son cosas que puede ir agregando al panel frontal que posteriormente pues se le va a dar una funcionalidad. Ahora bien, eso es numérico. Vámonos a, por ejemplo, a Classic. También en numeric. Se fijan, es lo mismo. Trae exactamente lo mismo, miren. Nada más que los gráficos pues son, digamos, vintage, ¿verdad? Pues son clásicos. Por ejemplo, en el termómetro, pues tiene hasta acá abajo hasta el circulito donde estaba la columna de líquido de mercurio para indicar la temperatura, ¿no? Entonces, el tanque, miren, parece como una píldora en lugar de un tanque, ¿no? Pero bueno, solamente cambia el gráfico. Miren, aquí están las perillas que les decía. Aquí están el gauge y el classic mirror, o sea, como el de un multímetro, por ejemplo, y el de un carro, ¿no? Entonces, son básicamente lo mismo, por ejemplo, vamos a System, Numeric, y miren, era como, pareciera como si fuera un Windows 98 o algo así por el estilo, ¿no? Está más viejo, pero traen lo mismo, sirven para lo mismo, solamente es lo visual, pues. Ahí está este que dice NXG Style, ahí está también. ¿Sale? Pero son lo mismo. Entonces tenemos numéricos, así como tenemos controles e indicadores numéricos, tenemos controles e indicadores booleanos. Push buttons, rocker. El rocker es como los contactos que tenemos en la casa, ¿no? Ya sea horizontales o verticales. Tenemos indicadores tipo LED redondos, tipo LED cuadrados. Tenemos switch, digamos, son como los de un polo, un tiro, de horizontales y verticales. Ya en el viejo mundo se le conocen como
cola de rata, ese tipo de switch. Bueno, antes era muy común llegar a la ferretería y me da un switch cola de rata. Y pues, eran estos los que tenían ese tipo de palanquita, ¿verdad? Para hacer el switcheo. De deslizamiento, ya sea horizontal o vertical. Y hay algunos botones, por ejemplo, el OK, el cancel y el stop. Estos botones no son, digamos, hacen lo mismo que el rocker o que el slide. Simplemente es una función booleana, pero pues aquí ya está en un recuadrito, ya dice la palabra OK, cancel o stop. ¿Se las podemos modificar? Sí, podemos agarrar cualquier otro botón para que me sirva para otra cosa, ¿no? Pero, ¿se acuerdan que les mencionaba que quedaba estrictamente prohibido usar el botón de abortar? Y que teníamos que agregarle nosotros un botón de stop. Bueno, pues aquí es donde lo vamos a sacar, ¿verdad? Es una de las maneras de sacar este botón y poderlo utilizar en nuestros programas para parar nuestros programas sin necesidad de utilizar el botón de abortar. Entonces aquí va a estar. Vienen los radio buttons, que no son otros más que las circulitos o bolitas que nosotros damos como checks. Esos son. Trae para datos tipo string. Igual trae para que pongas aquí un texto, que es el control. Trae para que indiques o visualices un texto, pues es el indicador. El combo box es para crear así como un menú tipo texto. El file path control es para darle la ubicación o la ruta de acceso a algún archivo, pero como control, ¿verdad? Desde ahí se lo indicas. Si tú lo que quieres es indicar dónde está cierto archivo, pues entonces es un file path indicator. Entonces, se fijan, trae lo mismo. Trae el control y trae el indicador. En algunos casos puede funcionar como ambos, pero en la mayoría trae así los dos. ¿Sale? Trae data containers, donde aquí viene la parte de arreglos y matrices, que después vamos a ver. Y trae otro elemento que es un cluster, que si bien no es muy común encontrárselo en algún otro software, aquí es muy útil. Y pues obviamente después lo vamos a, sí lo vamos a revisar, si es parte del programa de estudios. Listas, tablas y árboles. Entonces, como para hacer listados o poner acá incluso hasta tablas de Excel, miren, y ponerlas ahí. Eso no lo vamos a usar nosotros. Las gráficas sí las vamos a usar. Si no les salen todos los tipos de gráfica, no hay problema. Los que vamos a usar sí les van a aparecer, que son Y4Chart, Y4Graph y XYGraph. Entonces, aquí en la view, digamos, es más fácil estar graficando con respecto al tiempo, o sea, que sea continua, a estar graficando estático, por razones obvias de que el software está hecho pues para instrumentación, y la instrumentación pues tienes que tomar acciones a lo largo del tiempo. Entonces, está mejorado el asunto. En cualquier otro software es más fácil una gráfica XY que una gráfica que se esté actualizando con respecto al tiempo, ¿no? Es decir, que se esté actualizando conforme le estén llegando datos. Y aquí es al contrario, esas son, digamos, las nativas, y las que se batalla, entre comillas, un poquito más, es en las XY. Y se fijan, hay dos, hay una que dice XYGraph y otra que es XYGraph. Y si se fijan, el icono es prácticamente el mismo. ¿Cuál es la única diferencia entre estos dos? Aparte de la X en el nombre, ¿alguien ya lo identificó? ¿Cuál es la diferencia en esos dos iconos? Que uno de los dos tiene como la barrita de arriba. Uno de los dos tiene una barrita azul arriba, ¿verdad? Nada más, esa es la diferencia. Lo demás está igual. Y este es otro tipo de opciones o de herramientas que nos da la View. Cuando nosotros veamos un icono con una barrita arriba, ¿qué significa? Bueno, significa que incluye un asistente de configuración. Entonces, cuando nosotros queramos usar o poner esto en el panel frontal, no se va a colocar nada. Primero va a abrir una ventana emergente, y en esa ventana emergente me va a permitir realizar la configuración con ese asistente. Y una vez que yo termine de hacer esa configuración y le dé pues OK o está bien o lo que sea, se cierre la ventana emergente
y empieza a trabajar en la construcción del instrumento virtual en ese instante con las configuraciones que nosotros le marcamos al asistente hasta que nos pone ya nuestro elemento en el panel frontal. Estos elementos los podemos encontrar tanto en el panel frontal como en el diagrama de bloques. Y esta, precisamente, cuando veamos la parte de gráficas, es la que vamos a utilizar. Ya después les explicaré por qué necesitamos el asistente y no utilizamos directamente el XYGraph. Pero bueno, cuando vean iconos así, quiere decir que contienen un asistente que nos va a ayudar a la configuración. Es decir, va a abrir un menú extra donde nosotros tenemos que configurarlo de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Sale? Esos antes no era tan comunes usarlos, hoy en día ya hay más, es donde pues, nos facilitan la vida en muchas cosas, ¿no? Igual, vienen muchos tipos de indicador gráfico, por ejemplo, el mixto, donde podemos mostrar tanto señales discretas como analógicas, para hacer barras, para hacer gráficas en 3D, incluso podemos formar figuras en 3D, incluso podemos manipular las figuras en 3D, etcétera, ¿no? Pero las que vamos a utilizar son estas tres, las de dos de arriba, el Wave4 Chart, Wave4 Graph y el asistente de las gráficas XY, que en su momento pues ya lo veremos. En cuanto a gráficas, la parte de Ring and Enum lo que trae es elementos para poder generar menús partiendo de textos, es decir, por ejemplo, un enum me va a enumerar elementos que yo vea o visualice de forma de texto, pero en realidad tienen una posición determinada, por lo tanto esa posición la determinamos con un número. Entonces, en base al texto que escojamos, básicamente estamos escogiendo un número y por medio de acciones en el diagrama bloques, pues podemos hacer que eso detone diferentes subrutinas o diferentes cosas, ¿no? Como un menú, los clásicos menú que le picas y salen las opciones, ¿no? Ese mismo menú, en lugar de con letras, lo podemos hacer con gráficas, con picture, ¿verdad? Con imágenes. En lugar de poner aquí luna, sol, pues acá le puedo utilizar y le puedo colocar la imagen de la luna y del sol para que sea más obvio que estoy seleccionando, ¿no? O puedo hacer la combinación de ambos. Al menos el enum sí lo vamos a ver. Ya los otros son más intuitivos, sabiendo uno, sabes el otro y ya se los dejo a su criterio, a su imaginación, ¿verdad? Que muchas veces les digo, aquí es donde pueden utilizar mucho su creatividad e imaginación y lo hacen igual de gacho que yo. O sea, les digo, esto es lo básico y de aquí pues lo que se puedan imaginar. Y pues o no sé si les da hueva o si no se imagina nada y ya no le pone nada extra, ¿no? Igual de aburrido que lo que yo les enseño, pero bueno, ya depende de cada quien. Viene el layout, por ejemplo, el layout viene, digamos, aquí son elementos que me van a servir para ir darle un cierto orden al panel frontal para que se vea un poquito más acomodado, para que sea mejor la interfaz de usuario o la experiencia del usuario, ¿no? Con bloques horizontales, verticales. Por ejemplo, uno muy utilizado es el Tab Control, que es un menú con pestañas. Entonces, podemos tener diferentes elementos en cada una de esas pestañas y pues eso nos facilita, uno, optimizar el espacio y dos, tener la capacidad de, al optimizar el espacio así como en carpetas o como en archivero, tener más información disponible si es que se requiere, ¿no? Y así, ¿no? Hay muchas cosas. Por ejemplo, esta de I.O. Está para tener interacción sobre todo con instrumentos. Esa no los vamos a usar. Variant and Class tampoco. Decoration sí. Por ejemplo, si yo quiero separar con una línea o dividir con una línea la parte de la gráfica de la botonera, pues le puedo poner ahí una pequeña línea. O si la parte de la botonera la quiero resaltar con un cuadrito así en alto relieve o bajo relieve, pues lo puedo hacer. Nada más con estas hay que tener cuidado, en su momento lo veremos, porque pudiera darse el caso de que yo pongo un switch o un botón y encima de esto pongo el round box, flat round box o algún otro, y lo que puede pasar
sobre todo en estos, lo que puede pasar es que, permítanme, ahí está. Es que alguien salió de la clase y entró. Lo que puede pasar es que, aunque yo vea mi control en el panel frontal, en realidad esto lo maneja como si fuera por capas. En realidad está el botón y luego está la capa esta visual. Entonces, cuando yo corra mi programa, yo no voy a poder accionar el botón. ¿Por qué? Porque está en una capa atrás. En realidad, a lo que le estaría dando clic es a la relieve, a la línea, al círculo, a lo que quiera, ¿no? Entonces, es importante que pues estos elementos decorativos estén al fondo y que los elementos que le permiten accionar o pasar algún dato, un control o lo que sea, pues estén al frente para que cuando yo le dé clic a esa área, pues en realidad le esté dando clic al botón y no al rombo o al cuadro o al círculo, ¿no? O a la línea. Entonces, va por capas y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque si no, puede ser que corra el programa y porque se vea bonito le puse ahí mi botón de stop, por ejemplo, algo así, y resulta que pues no le puedo aplicar el botón de stop porque le estoy picando en realidad al elemento decorativo. Y pues no me va a quedar de otra más que utilizar lo que les dije que no utilizáramos, que sería el botón de abortar. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué más tenemos acá? El revnum no lo vamos a utilizar ahorita, son para otras cosas que no tienen nada que ver con lo que vamos a ver ahorita. Entonces, se fijan, pues trae muchos elementos para que nosotros, déjenme ya le quito el zoom, trae muchos elementos para que nosotros podamos generar una interacción pues decente, ¿verdad? Si bien no somos diseñadores gráficos, pues que se vea lo mejor que se pueda en la parte del panel. Además de que le podemos a todo cambiar los colores, igual en su momento lo veremos. Recuerden que esa parte les mencionaba que sí es un tema de cómo diseñar el panel frontal, pero lo vamos a ir viendo de a poco, o sea, vamos a ir viendo todas las funcionalidades. Miren, y pueden hacer esto para mejorarlo. Vamos a ir, y pueden también hacer esto. Vamos a ir, o sea, les voy a ir dando los elementos de a poco porque si no es muy, o sea, es mucho en una sola sesión. Supongamos que ya tengamos un programa armado y ahora sí vamos a ver todo lo que le podemos hacer. Pues es un chorro de cosas, ¿no? Entonces, mejor irlo viendo de a poco para que lo vayan recordando y practicando, ¿sí? Entonces, en la paleta de controles fue eso. ¿Qué hay en la paleta de funciones? Pues muchas cosas. ¿Cuántas? No sé. Les digo que muchas veces me preguntan y la verdad es que yo no tengo la respuesta. Ahorita van a ver el por qué. Entonces, igual tengo mis menús. Acá me está indicando que hay más. Si no les aparecen todas, insisto, no se preocupen. Es porque a lo mejor yo le instalé un complemento extra a lo que yo les pedí. Pero lo que les pedí es lo indispensable y suficiente para hacer todo lo que vamos a hacer en el semestre. Entonces, igual ya saben, cualquiera de esos es un submenú. Tiene menús de Programming, Measurements, Instrument, Visual Motion, Mathematics, Signal Processing, Data Communication, Connectivity, bla, bla, bla. Bien, el 80-85% de las cosas que vamos a utilizar a lo largo del semestre están en el primero, en Programming, ¿sale? Más o menos a ese porcentaje. Los demás, ya vamos a ver ahorita algunas cosas que sí podemos utilizar de lo de acá, pero pues básicamente, incluso en la unidad 2, pues todo va a estar aquí en Programming. No hay de otra más que estar ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué hay? Bueno, sabemos que adentro hay más cosas porque tenemos la flechita en el menú. Y adentro hay puros submenús, miren, y ya no son tan poquitos, son muchos. Y en cada una de ellas puede haber varios, ¿no? Ahí están los submenús, cada uno de ellos. Entonces, aquí en Mathematics también, miren toda la cantidad de submenús que hay. Entonces, cuando me preguntan cuántas funciones tiene, la neta no sé, porque además, si nosotros le instalamos la versión completa, o sea, con todos los toolkits que nos ofrecen, pues imagínense cuántas no habrá. Y de eso saber qué hay adentro es un chorro de cosas, ¿verdad? Entonces, en cada una de ellas hay varias. Entonces, voy a ver algunas antes de ver Programming, porque es la que nos vamos a centrar. Por ejemplo, Measurement I/O. Esta me permite, por ejemplo, aquí interactuar con las tarjetas de adquisición de datos de National.
aunque ya hay un asistente, pues, digamos que esto lo utilizábamos antes, ¿no? A la vieja escuela, utilizamos esto, pero casi todos esos iconos que ven ahí lo sustituye este DAC Assistant. Entonces, pues muchas de las veces ya preferimos utilizar los asistentes porque pues nos evita estar haciendo todo y no porque sea tan complicado. Una es que pues sí tenemos que tener conocimiento, pero dos, nos lleva tiempo y pues mejor usamos el asistente, ¿no? Ya, esas son de las, digamos, funcionalidades que no se notan, pero que han ido agregando a lo largo de las versiones los de National. Para eso es lo de Measurement. Lo de Instrument es para interactuar con instrumentos tradicionales por protocolos GPIB, que hoy en día ya no son tan comunes, ya todos fueron sustituidos, o sea, sí son GPIBs, pero digamos que disfrazados de USB, como casi muchas cosas que tenemos hoy en día. Internamente es otro protocolo, pero la interfaz hacia el usuario dice, pues es una interfaz USB, aunque internamente el driver sea de otro tipo, ¿no? Pues lo conectamos tipo USB. Entonces, trae para conectar instrumentos o elementos que sean del tipo serial, y esto lo hace a través de un sistema que se llama VISA. Este VISA es el que va a contener prácticamente todos los protocolos de comunicación serial que existen para conectarse a través de la computadora con algo, ¿sí? Desde el RC232, o sea, el puerto serial que puede traer hasta un microcontrolador, pasando por USB, pasando por los protocolos internos en la computadora, es decir, cuando imagínense una computadora de escritorio, digo, también lo traen las ¿cómo se llaman? Las portátiles, pero pues no son tan visuales, ¿no? Los PCIs, por ejemplo, o el Express PCI, todo eso aquí contiene elementos para poder interactuar con estos. Por ejemplo, el Instrument Drivers nos sirve para, si tenemos un osciloscopio que tenga los drivers del fabricante para la view, desde aquí podemos manipular el osciloscopio, que es lo que yo les decía, que sí o sí necesitamos el uso del laboratorio en la unidad temática 4, porque pues al menos yo no tengo ningún osciloscopio aquí que cumpla con esas características. Bueno, no tengo ninguno, ¿verdad? Mucho menos que cumpla con esas características. Entonces, pues ahí sí o sí necesitamos el aparato. Viene la parte de Vision and Motion. Esto trae utilerías o herramientas para trabajar con sistemas de visión, procesamiento de imágenes, incluso trae elementos para poder interactuar. Bueno, ahorita no está aquí instalado porque no se lo instalé. Trae elementos para poder interactuar con el SolidWorks, es decir, pueden tener un sistema CAD al cual, no sé, es un mecanismo el cual quieren probar si su controlador PID funciona, pues pueden aquí programar el PID y estar mandándole datos a su ensamble de SolidWorks y estar viendo si hace lo que ustedes requieren o no, ¿verdad? Que eso tampoco lo vemos aquí, ¿verdad? Esa parte se ve, no recuerdo cómo se llama la materia, porque esa la da el maestro Carlos Daniel, y siempre me confundo con todas esas de CAD, CAM, CAI y todo eso, ¿no? No me acuerdo cuál es en la que se ve, y también se ve en la instrumentación virtual aplicada, que este semestre o a partir de este año, pues ya esa ya no la imparto yo, ¿verdad? Pero eso se ve en la otra, ¿sí? Igual lo de control se ve en la optativa. Entonces viene lo de matemáticas, fíjense, viene álgebra lineal, interpolación, cálculo integral diferencial, fitting. Esto es para hacer el ajuste de curvas, de datos para curvas, probabilidad estadística, optimización, ecuaciones diferenciales, geometría, etcétera, 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 ¿no? Trae muchas cosas. Todo de matemáticas. Cabe aclarar que todo es numérico, ¿sí? O sea, yo no puedo decir, a ver, sácame la integral del seno de e a la menos x. Pues no, que no tiene sus límites definidos, ¿verdad? Pero si son límites definidos, o sea, es un cálculo numérico, eso sí te lo va a hacer. Igual con las ecuaciones diferenciales, no te va a dar una ecuación, un resultado general, sino tiene que ser un resultado particular, ¿verdad? Eso sí, hay que aclararlo. O sea, no tiene un procesador matemático textual el view. Procesamiento de señales, por ejemplo, aquí vienen filtros, todas las transformadas, las de Fourier, las de Hilbert, las zeta, las coseno, sus respectivas inversas, y todo, ¿no? Hay muchas transformaciones aquí. Por ejemplo, filtros,
otra vez, los que ya han visto, Butterworth, Chebyshev, elípticos, Bessel, etcétera. O sea, trae muchas cosas, como generar tonos, funciones senoidales, trigonométricas, bla, 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 que también vamos a ver algo de ello. Comunicación de datos, todo lo que hay que ver para poder estas son herramientas ya no tan básicas, son, digamos, cuando ya quieren hacer cosas un poquito más sofisticadas en cuanto a la forma de programación, por ejemplo, cómo sincronizar con semáforos, con data sockets, que, o sea, ya es como entrar directamente a una dirección IQ de la computadora, que donde sé que se almacena un dato y cómo lo saco, cómo lo envío y cosas así por el estilo, ¿no? Esas tampoco las vamos a ver nosotros, no llegamos hasta allá. Conectividad, pues ya les he dicho que trae, por ejemplo, aquí trae la conectividad con Python, por ejemplo. Si yo quiero controlar un dispositivo de entrada como un ratón, un joystick, etcétera, pues aquí lo puedo hacer. Si quiero conectarme a través de un servicio web, desde aquí se puede hacer. O sea, trae herramientas hasta las que ni nos imaginamos, ¿no? Por eso, si me dicen, ¿cuántas funciones trae? Pues sepa. O sea, yo creo que ni el desarrollador arquitecto de los mismos de National Instruments saben todo lo que trae, porque no pueden tener control sobre todo, ¿no? Son demasiadas cosas. Lo de control y simulación, por ejemplo, PID, esta sirve para implementar controladores PID. Esta de Fuzzy Logic sirve para simular o implementar controladores por lógica difusa. Simulación, como su nombre lo dice, para pura simulación. Control Design, esta sirve para precisamente diseño de controlador, que se acopla o se acomoda con la de simulación. Es decir, estas dos no me sirven para implementarlos, pero sí me sirven para simularlos, y estos dos de acá arriba sí me sirven para implementar lo que simulé. Acá abajo tenemos identificación de sistemas. Si por algún motivo hay un sistema que no conozco su función de transferencia, lo puedo llegar a conocer con estas herramientas, ¿no? Viene la de Express. En Express vienen algunas cosas de procesamiento de señales, de entradas, salidas, manipulación de señales, que esta sí la vamos a ver, al menos 2 elementos sí los vamos a ver. Add-ons, igual viene la parte de complementos. Si no tiene ningún complemento, pues no les aparece nada. Otra vez la de favoritos, librerías de usuario, Select API, y Maker Hub es el que después les voy a pedir que lo instalen. Falta un ratito, falta como un mes, para poder interactuar desde la Vue con el Arduino, es decir, para convertir el Arduino en un pequeño sistema de adquisición de datos. Y pues falta el que les decía que es el que vamos a estar utilizando, que es el de Programming. Aquí es donde van a venir todos los elementos que vamos a estar viendo las próximas 5 semanas, yo creo, por lo menos. Vienen estructuras, arreglos, clusters, numeric, boolean, string, comparación, waveform, colecciones de datos, archivos de entrada-salida, de elementos de tiempo, de sincronización, de gráficas y sonido, aplicación de control, generación de reportes. Entonces, esos son los submenús que trae. En estructuras, pues básicamente es decirles cómo funcionan aquí los ciclos for, los while, los case. Trae muchas más, ¿eh? Les voy a mencionar las que nosotros vamos a ver: el for, el while, el case. Vamos a ver el flat sequence, que este es básicamente el anti-lab view, ¿verdad? La sequence. Hablábamos que para un lenguaje de programación lo normal es ejecutar una línea tras otra, y hablábamos que LabVIEW no lo hace así, lo hace de manera prácticamente simultánea, ejecuta todo lo que se puede ejecutar. Perdón. Entonces, cuando yo necesito que sí ejecute algo, y hasta después de que acabe de ejecutar eso, ejecute lo demás, es decir, que sí lleve una secuencia, necesito una estructura para que lo haga, imagínense. Si no, no lo hace. O sea, no puedo decirle, ¿sabes qué? Primero prende un foco, luego el otro y luego el otro. La única manera de hacerlo aquí en LabVIEW es esto. O sea, yo no porque los coloque acá arriba en orden, o no porque los prenda acá arriba, acá en la interfaz en orden, se van a prender en ese orden, ¿no? Los va a prender todos al mismo tiempo. Entonces, cuando yo quiera secuencias, forzosamente tengo que recurrir a esto. Y la vamos a ver. Otra cosa que vamos a ver es este nodo fórmula, que básicamente es un evaluador de fórmulas donde todo lo que le pongamos a esta función, le podemos agregar texto en ANSI C, y lo compila, lo reconoce y me lo ejecuta.
No lo vamos a ver porque seguramente no les aparece y porque no viene en el temario, pero tiene la opción de ejecutar código de MATLAB. Este MATScript, aunque no lo dicen abiertamente de que sea MATLAB script, sí es un lenguaje matemático, le hacen así, donde cualquier programa cualquier script que contenga instrucciones de la base de MATLAB, es decir, que no contenga funciones específicas de algunos toolkits, todo lo demás sí me lo puede ejecutar. Es decir, es como si tuvieran el MATLAB aquí adentro del LabVIEW, ¿verdad? Básicamente. Ese no lo vamos a ver. Y vienen algunos otros que son las variables, que este también es un tema. Tema que pues, vamos a ver en su momento, porque las variables aquí prácticamente es lo mismo que el botón de abortar. Úsese en caso de emergencia. Normalmente no se utilizan variables. ¿Sale? Ya después vemos la explicación del por qué, ¿verdad? Entonces, pero todos vemos para qué son cada una de ellas y sí vemos algún ejemplo de, al menos de la variable local, ¿verdad? Para que quede claro qué hacen o dónde sí pudieran llegar a funcionar. Entonces, bueno, aquí lo que quiero que vean es que dentro de un menú, se fijan, hay otro, este por ejemplo es otro menú porque viene otra carpeta. Acá también viene otra carpeta que es la carpeta de decoration. Si le doy clic ahí, también en el panel frontal puedo generar ciertas cosas para tratar de ordenar, mi diagrama bloques, donde tratar de ordenar mi parte de programación. No son tantas como en el panel frontal porque pues acá no necesito que se vea bien, lo que necesito es identificar el flujo de información y que quede todo programado perfectamente. Pero las trae, pero lo que quiero que vean es esto, miren, que otra vez estoy en el menú Programming, en el submenú Structures, en el submenú Decorations. Es decir, acá arriba siempre me va a aparecer la ruta, porque luego les digo, ¿saben qué? Vamos a utilizar un free label. Ya me meto, lo pongo en el diagrama bloques y estando así la pantalla, profe, ¿de dónde sacó el free label? Pues de Programming, Structures y Decorations. O sea, aquí me va dando la ruta, o sea, no hay pierde, pues. O sea, hay maneras de identificar fácilmente dónde está alguna herramienta que necesitemos, ¿no? Nada más, eso era, no vamos a ver nada de ahí, ¿verdad? Nada más era para ver que existen menús dentro de los menús, ¿sí? Luego viene arreglos, que también es todo un tema. Vienen todas las cosas que vieron en arreglos, ya sea desde álgebra lineal, cómo sacar, y en programación obviamente, tamaño del arreglo, qué contiene un elemento del arreglo, reemplazar partes de un arreglo, insertar datos en un arreglo, borrar datos de un arreglo, inicializar un arreglo, construir un arreglo, sacar un subarreglo, ¿verdad? Obtener los máximos y mínimos. Por ejemplo, una de las ventajas que tiene aquí es que hay ciertas cosas que en algunos otros softwares no vienen tan fácil, ¿verdad? Hoy en día ya muchos, pero no todos. Por ejemplo, el obtener el máximo y el mínimo de un arreglo, no solamente de una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco o de más dimensiones, pues se vuelve un problema, ¿verdad? Porque tengo que sacar el arreglo del subarreglo y luego sacar el arreglo de los arreglos, luego el máximo del arreglo que quedó de los máximos y se hace un desbarajuste. Y no. Tú pones el icono, no necesitas generar ningún ciclo para leer los datos y ordenarlos y que obtengas el máximo y el mínimo. Perdón. Y sin embargo, nomás lo colocas e inmediatamente te dice cuál es el máximo y el mínimo valor de todos los valores que tenga el arreglo, o sea, de una, dos, tres o más dimensiones, y además te dice dónde lo encontró, te da la localidad de memoria donde lo encontró. Entonces, hay muchas herramientas aquí que se facilitan y ya no tenemos que estar haciendo uso de arreglos para sacarlo, ¿verdad? Trae por ejemplo, el transpuesto, el agregarle uno, quitarle uno, generar un arreglo constante, aquí está lo del transpuesto, miren. Y vienen elementos para convertir de arreglo a matriz, o de matriz a arreglo, o de arreglo a clúster, o de clúster a arreglo. Como bien saben, por ejemplo, una matriz, pues obviamente respeta todas las reglas del álgebra lineal. Y entonces, cuando vemos álgebra lineal, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer, por ejemplo, una multiplicación entre dos matrices?
pero yo quiero que sea una multiplicación término a término. Pues tengo que indicarlo, ¿verdad? Porque si no, si nada más le pongo el asterisco, por ejemplo, pues significa, perdón, el punto, pues significa que yo quiero hacer la multiplicación matricial como lo indican las reglas del álgebra lineal. Entonces, para hacer eso término a término, pues lo debo de indicar. Aquí, ¿cuál es la manera correcta? Hacerlo como arreglo. Es decir, si yo tengo una matriz y quiero hacer alguna operación término a término, lo cambio a arreglo y simplemente le digo la operación que quiera hacer. Hay cosas que se facilitan hacer mejor en matrices. Por ejemplo, a un arreglo yo no le puedo sacar la inversa. Forzosamente tiene que ser una matriz. Pues para eso me sirven todos estos elementos, porque me conviene estarme cambiando según la operación que quiera hacer se facilita en un lado o en otro, ¿verdad? Entonces, por eso es que trae estos elementos. Se fijan, acá trae algún submenú de matrices. Miren, por ejemplo, ahí está. Igual, acá arriba me indica la ruta. Estoy en Programming, Array, Matrix. También puedo sacar el tamaño de matrices, construirlas, redimensionarlas, transponerlas, obtener la diagonal, obtener, bueno, aquí no viene, pero en el menú de matrices en matemáticas sí viene obtener eigenvectores, eigenvalores, etcétera, ¿no? Es decir, trae una infinidad de arreglos, de herramientas, arreglos, cluster, class and variant. Lo que nosotros vamos a estar utilizando aquí son estos 4. Cómo hacer clusters, que es el sistema del temario. Numérico, pues viene todo lo de las sumas aritméticas, conversión entre datos, que aquí muy pocas veces utilizamos la conversión, porque hay una característica que después vamos a ver aquí en el LabVIEW. Y viene para sumar todos los elementos de un arreglo, multiplicar todos los elementos de un arreglo, valores absolutos, redondear al más cercano, números complejos, potencias, raíces cuadradas, recíprocos, escalamientos, constantes numéricas, ¿sale? Por ejemplo, aquí trae constantes matemáticas. Mira, trae las del pi, 2pi, pi sobre 2, 1 sobre pi, logaritmo de pi, la exponencial, 1 sobre exponencial, logaritmo base 10, logaritmo base 2, constantes de Planck, la carga, la constante de la carga del electrón, la velocidad de la luz en el vacío, la constante de gravitación, la constante de Avogadro, etcétera, ¿no? Trae muchas cosas ya para poderlas nosotros utilizar, ¿sale? Entonces, trae números random. Aquí sí podemos hacer uso de menos infinito y más infinito de manera textual, cosa que en algunos otros casos no sucede, ¿verdad? Por ejemplo, en la calculadora pues no me dice más infinito, nomás me dice matemáticamente incorrecto o math error, algo así, ¿no? Pero aquí sí se puede, si no lo indica. Cosas booleanas, ¿cuáles? Pues todas las clásicas que ya se saben, todas las funciones lógicas. También puedo hacer arreglos de booleanos, también puedo tener constantes booleanas, etcétera. También los vamos a ver de a poco ahí en el semestre. String, fíjense que string es un tema que no viene en el plan de estudios. Sin embargo, la mayoría de las veces, si el tiempo me lo permite, veo al menos un programa, pero que contenga la mayor parte de las cosas mínimas elementales que se utilizan en string. Porque de repente si hace falta saber cómo manipular datos tipo string aquí en el LabVIEW, desde cómo sacar el tamaño, cómo concatenarlas, ¿sí? Por ejemplo, yo les mencionaba en la parte del panel donde decíamos que podíamos visualizar una fecha. Bueno, pues aquí también podemos sacar la fecha del sistema y con eso generar alarmas, eventos, lo que sea. Pero ¿qué creen? Nos los da en string, entonces necesito saber manipular strings para convertirlos a números, es decir, convertir números a string o string a números, para poder después nosotros hacer con ello comparaciones, multiplicaciones o lo que sea, ¿verdad? Entonces, les digo, si todo marcha bien y el tiempo lo permite, pues sí, al menos un programita con las cosas básicas del string, sí lo vemos, ¿sale? Aquí están las constantes tipo string, los espacios, etcétera, ¿no? Trae muchas herramientas. Les digo, las vamos a usar todas, no, ni de chiste, pero las trae, ¿verdad? No más para que sepan. Waveform, pues igual, todo de cómo generar formas de onda, qué puedo sacar de las formas de onda, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, File.io, sí vamos a utilizar esto
que es básicamente para lectura y escritura de archivos que contienen mediciones. El MIS, el que dice aquí, write MIS file, read MIS file. MIS es la contracción que utilizan ellos para measurements, o sea, mediciones, escritura de archivos de medición y lectura de archivos de medición. Y también trae el iconito acá arriba, si se fijan. Quiere decir que al momento de utilizarlos va a abrir un asistente que va a ayudar a configurarlo. Que ese asistente lo que hace es concentra todas estas que están aquí en amarillo, todo esto, y ya ahí nos deja hacerlo todo para no hacerlo paso a paso. Pero si se fijan, trae hasta funciones para hacer archivos tipo CIVI, o sea, trae un montón de cosas, pues. Porque nosotros, por ejemplo, para escribir un archivo, estamos muy acostumbrados, sobre todo ya ustedes, generaciones más recientes, a que pues nomás le pongo archivo, guardar y lo guarda y no tengo que hacer nada. Pero en realidad, el proceso que hay detrás es el que ya no lo vemos. Por ejemplo, para poder guardar un archivo o escribirlo, lo tuve que haber creado, ¿verdad? Entonces, al momento de que ustedes le abren un software o le dan doble clic a algo, pues ya se creó, entonces ya lo ven transparente. Y antes no era así. Teníamos que abrir el software, decirle que abriera uno, darle un formato y después ya llenarlo o poner lo que sea y después escribirlo. Es decir, es una serie de procesos que ya no, ante el usuario pues ya no los vemos. Y luego después de escribirlo, si ya no lo voy a usar, lo tengo que cerrar, y etcétera, 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 ¿no? Y lo mismo para la lectura. Entonces, esos procesos ya todos los incluye el asistente. Entonces, por eso les digo que muchas de las veces pues agarramos al asistente. Ya por ejemplo estoy quebrando en hacer todo esto, ¿no? Y ahora, si quieren hacer algo ya más detallado o algo que requiera algo muy específico en cierto proceso, pues sí, mejor agárrate estos de acá, que traen maneras mejores de hacer la manipulación, ¿sale? Entonces, eso, fíjense todo lo que hay en programming. En tiempo también vamos a utilizar porque nos va a servir para hacer algunos pequeños retardos. Trae, por ejemplo, de generación de reportes. Pueden hacer reportes de cualquier cosa en Word, en Excel, cualquier parte de Office. Los pueden imprimir, los pueden enviar por correo desde aquí mismo. Hay muchas cosas que esto tampoco se ve, ¿verdad? La parte de generación de reportes sí se ve un poco en la optativa. Y ya, ¿verdad? Aquí tiene Graphics and Sounds, sirve para manipular gráficas en 3D, plots de imágenes, leer imágenes para que me las dé como en formato de numérico para poder hacer procesamiento, etcétera, ¿no? Trae para poder utilizar el sonido de nuestra computadora, etcétera, ¿no? Trae muchas cosas, ¿sí? Entonces, si se fijan, pues es demasiado, es abrumador y hasta cansado para mi voz estar diciéndoles todo, pero lo que quiero es que tengan una perspectiva de todo lo que hay, porque a veces si nos quedamos nada más con lo poquito que alcanzamos a ver en todo el semestre, pues van a pensar que es todo y no, se fijan, trae desde lo más básico hasta cosas que ni siquiera sabemos para qué son, ¿verdad? O sea, yo les mentiría si digo, no, sí, todo, yo sé para qué sirve todo, ni de chiste. Son demasiadas cosas las que trae y pues si uno no las utiliza, pues no te hace la tarea de ver qué trae, ¿verdad? Porque es mucha la información que pueda llegar a tener. Bien, esa es una. Entonces, dudas, preguntas de más o menos de qué contiene las paletas de controles y de funciones, obviamente. Por el momento no, profe. Muy bien. Entonces, miren, ahorita ni siquiera vamos a hacer ni nuestro Hola Mundo ni nada. Voy a hacer, digamos, una especie de programita. Si me quieren seguir, está bien. Si no, no hay problema. Esto que voy a hacer ahorita, digamos que lo vamos a repetir los primeros programas sin ningún problema. Pero ahorita lo que quiero que vean es la forma en que esa parte de la ejecución que yo les decía. Entonces, LabVIEW corre a una velocidad muy rápida. ¿Cuál es esa velocidad? No sé. Y la mayoría de las veces no se sabe a cuánta velocidad ejecuta las cosas, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que
le saca el mayor provecho a los recursos de la computadora donde corre. Es decir, pues yo las primeras veces las corría, no, pues ni siquiera se llamaban Pentium, imagínense. O sea, no, sí, se me hace que ha de haber sido como Pentium 1, Pentium 2, que en aquel entonces yo tenía un AMD equivalente al Pentium 2, que era el 286. O sea, lo que voy es, no es que lo ejecute lento, sino si el sistema no es tan rápido, pues a eso lo ejecuta. Entonces, si tú pones a correr la Vue en un Pentium 1, va a correr a lo más rápido que puede el Pentium 1. Si lo pones a correr en un i9, 12ª generación, con su sistema Alder Lake de sabe qué tanto, va a correr a todo lo que tenga ese procesador. Entonces, si además tienes una memoria de 1 giga, pues le va a sacar el jugo a ese giga. O sea, se lo va a comer todo. Si le pones 32 gigas, va a agarrar lo que se le ocurra, lo que necesite de esos 32 gigas. Entonces, es una ventaja y puede llegar a ser una desventaja. Ventaja porque sé que está optimizando el recurso y pues aunque en mi computadora no sea tan nueva, pues le saca provecho. Pero la otra es que si además de estar corriéndolo, quiero estar, por ejemplo, como ahorita estamos transmitiendo, bueno, al menos yo audio y video, ustedes pues de todos tienen que estarlo recibiendo, pues eso también consume recursos de la computadora y si no son suficientes para dar esa multitarea, pues es cuando empezamos a tener problemas, ¿verdad? Cuando ya nuestras compus están algo viejitas. Entonces, por eso les digo que puede ser ventaja o desventaja. Si no están haciendo transmisiones ni nada, pues es una ventaja porque le saca el provecho a tu computadora. Entonces, para eso voy a hacer un pequeño ejemplo rápido. Va a ser una explicación, digamos, no tan detallada, porque ni siquiera lo vamos a guardar ni nada. Hoy mismo lo desechamos y ya mañana empezamos ahora sí con nuestro Hola Mundo, digámoslo así. Y es donde ya vamos a ir viendo a detalle todo lo que implica. Ahorita nada más quiero que vean que cómo es que jala recursos el LabVIEW. Cabe aclarar también que cuando son computadoras de un solo procesador, agarra el 100% de uso del CPU el LabVIEW. O sea, se come todo lo que tenga. Cuando ya son computadoras de 2 o más procesadores, agarra un procesador y le saca todo el jugo a un solo procesador. Por lo tanto, sí te quedan, pues, digámoslo así, recursos adicionales para otras tareas, ¿no? Sí. Memoria igual. Pero si lo requirieras, entre todas estas herramientas que tiene, hay ahí algunas que sí se pueden utilizar para hacer multitarea aquí en la Vue de manera nativa, o sea, de manera natural, cosa que en otros softwares es o muy complicado o no lo trae. Entonces, aquí sí tú puedes decir, ¿sabes qué? Este ciclo for lo quiero para el procesador 1 de mi CPU, este otro ciclo for lo quiero que lo ejecute al mismo tiempo, pero en el procesador 2 de mi CPU, y así ya puedes utilizarlo todos tus procesadores en diferentes tareas, ¿verdad? Sí te lo permite, obviamente no es tan fácil así como lo digo yo, pero tampoco es tan complicado con algunos otros softwares de programación, pero igual, eso pues no lo vamos a ver ahorita nosotros. Entonces, voy a generar un número aleatorio. Ese número aleatorio, pues es una función, está en el diagrama bloques, está en programming, y si recuerdan estaba en numeric. Entonces, aquí estaba abajo, aquí están, son los daditos. ¿Sí? Déjenme, le pongo otra vez el zoom para que se vea un poquito más. Recuerden que a esto pues no le puedo dar el zoom. Entonces está el número random. Un random siempre va a ser un número entre 0 y 1. ¿Se fijan? Ahí se me aparece un recuadro azul donde está indicando que está seleccionado. No lo estoy tomando, pero está seleccionado. Si le doy clic, fíjense cómo cambia el cursor a una manita. Esa manita es como la función drag o arrastrar que le llaman. Entonces quiere decir que sin mantener el clic, pues yo no tengo nada en el ratón, en la mano, y ya lo trae agarrado, miren. Pero una función, y es a lo que voy, yo no la puedo utilizar en el panel frontal. Una función la tengo que utilizar forzosamente en el diagrama bloques. No la puedo utilizar en el panel frontal, porque es una función, no es un control ni es un indicador. Entonces, ¿cómo le hago? Ahí sin darle clic la traigo ahí agarrada. Para soltarla le vuelvo a dar clic y si se fijan, cambió mi cursor. Entonces, en mi cursor tiene diferentes funciones de acuerdo a qué haga o qué icono tome o por dónde me acerque al icono. Si me acerco, se fijan, va a aparecer ahí, déjenme le pongo más
Si me acerco, me va a aparecer ahí un conectorcito naranja. Y si me acerco a ese conector naranja, parpadea y aparece una especie de carrete de alambre. Pues es un carrete de alambre. Ya hemos dicho que la forma de conectarse de un punto a otro, de una función a otro, o de un gráfico a otro, o de un icono a otro, pues es por medio de cables. Entonces, le doy clic ahí y ya podría traer yo cable, miren, pero no hay nada donde lo conecte. Entonces, pues le doy escape para quitarlo. Entonces, voy a voy a poner un indicador para poder mostrar ese número aleatorio. Entonces, le doy clic en el panel frontal y voy a moderno, a numérico, y lo que quiero es un indicador, miren, porque voy a mostrar un dato. Si le pongo un control, quiere decir que voy a introducir datos, pero ahorita lo que yo quiero es ver datos aleatorios, entonces le pongo un control. Igual, no, el control sí lo puedo soltar en el diagrama bloques o lo puedo soltar en el panel frontal, solamente que si lo suelto en el diagrama bloques, corro el riesgo de que lo convierta, o sea, dice, agarraste un control a un indicador numérico y lo estás soltando en el diagrama bloques, a lo mejor quieres una constante y hay veces que hace el solito el cambio. Entonces, lo correcto es que si tengo controles, los coloque en el panel frontal, ¿sale? Entonces, lo voy a acercar un poquito más hacia la orilla para ahorita que le haga zoom, pues se vean todos los elementos. Ahora bien, ¿qué hay que destacar aquí? Cuando yo puse funciones en el diagrama bloques, no apareció nada en el panel frontal. O sea, cuando yo puse random en el diagrama bloques, apareció aquí en el diagrama bloques, pero no apareció nada en el panel frontal. ¿Sale? Nada. No tiene nada que andar haciendo una función acá. Pero ahorita que yo puse el indicador numérico, ¿qué pasó? Se colocó otro icono de manera automática en el diagrama bloques y se llaman igual, pero son dos cosas distintas visualmente hablando. Y además yo puedo mover de lugar el icono que está en el panel frontal y no se movió del lugar el que está al lado derecho en el diagrama bloques y viceversa. Puedo estar moviendo el diagrama, el que está acá, y no se mueve este, pero ¿qué creen? Son lo mismo. Este numeric, que se llama igual de numeric, son el mismo objeto, solamente que del lado del panel frontal estoy viendo el cómo se ve y del lado del diagrama bloques puedo observar o puedo hacer con él lo que sea de programación. ¿Sale? Pero al final de cuentas es un solo objeto, ¿eh? No hay que confundirse que son dos cosas. Si lo borro de un lado, si lo selecciono clic para que se marque azul, que esa es otra función, me tengo que acercar hasta que esté la flechita con los dos cuadritos esos y ya los seleccioné. Si le doy suprimir, lo borro. ¿Y qué pasó del lado del panel? Pues también se fue, ya no está. Es un solo objeto, ¿sí? Aunque se aparezcan dos iconos, es un solo objeto. Ahora bien, les digo, esto lo vamos a ver más a detalle ya cuando veamos el Hola Mundo. Ahorita el objetivo de esto es otra cosa. El flujo de información en la view va a ir siempre de izquierda a derecha. Izquierda entra, a la derecha sale. Entonces, si yo me posiciono del lado izquierdo de los iconos, si tuviera conexiones, me deberían de aparecer, indicando entradas a la función. En este caso, el random no tiene. ¿Por qué no tiene? Porque no necesita datos para generar números aleatorios entre 0 y 1. Él por default los genera entre 0 y 1. Entonces, lo que me da está a la derecha. Entonces, me está entregando un dato, que es un número aleatorio. Lo mismo pasa con numeric. Como es un indicador, él necesita recibir datos aquí. Aquí está. Necesita recibir datos para qué mostrar. Si no recibe datos que mostrar, pues no me va a mostrar nada. Y del lado derecho estarían los datos que me manda. No necesita mandar o sacar ningún dato porque lo voy a visualizar, no lo necesito sacar. Entonces, se fijan, siempre va de izquierda a derecha, a izquierda entradas, a la derecha salidas. Y en este tiene a la derecha y este a la izquierda. ¿Qué se imaginan que puedo hacer con el carrete de alambre? Si uno me proporciona datos y el otro necesita datos para mostrarlos, ¿qué creen que pueda hacer? Puedes unirlos con el carrete.
pues de manera intuitiva, ¿verdad? Pues agarra el alambre y los uno, así como le hacen en el laboratorio, pues déjalo conecto a ver si no se quema, pues hagan de cuenta, igualito. Entonces, pues en esa parte es muy intuitiva. Si en uno me da datos y el otro lo recibe, pues los conecto para que lo que me esté mandando el otro lo reciba y yo los pueda ver acá en el panel. Entonces, vamos a ver qué ocurre ahí. Déjenme le quito todo el zoom. Ya estamos aquí en el panel. Entonces, yo lo puedo ejecutar una vez, lo puedo hacer desde el panel frontal o desde el diagrama blocks. Eso no hay ningún problema desde donde lo haga. Entonces, si yo le doy correr una vez, ya lo ejecutó y me generó un número aleatorio que es .18579. ¿Sale? Si yo lo vuelvo a correr una vez, pues ya me cambié el número aleatorio. Es otro. O sea, no hay problema, pues está corriendo una sola vez lo que está en el diagrama bloques. ¿De acuerdo? Ahora bien, déjenme saco el administrador de tareas. Se van a la parte de rendimiento. Y si no estuviera, o sea, si estuviéramos en la escuela y no estuviera transmitiendo audio y video, les aseguro que mi CPU estaría no al 50 o 60, estaría como al 15, 20%, porque solamente es ahí mantener al Windows vivo, ¿no? Entonces, quizá en el de ustedes, si lo están haciendo, se comporte un poquito más bajo, porque ahorita no están transmitiendo el audio en el video. Entonces, y memoria tiene utilizada 5.2 de 11.2 disponibles, ¿verdad? Bien. Le voy a poner ahorita el de correr continuamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Genera un número aleatorio. Detecta que está en modo de ejecución continuamente. ¿Qué va a hacer? Pues cuando genera uno, inmediatamente viene, genera otro y lo muestra. Viene, genera otro y lo muestra. Viene, genera otro y lo muestra. Como si fuera un ciclo, ¿verdad? Pues vamos a ver qué sucede en cuanto le pongo. Miren, se fue al 100% el uso del CPU. Y nada más estoy generando un número aleatorio. Entonces, por eso es que les digo, LabVIEW agarra los recursos que tenga, sean pocos o muchos, los va a agarrar. Afortunadamente agarra, pero los de un procesador, ¿verdad? No agarra los de los dos. Pero de todos modos, miren, casi el 100% y nada más está generando números aleatorios, ni siquiera está haciendo, digamos, nada. Ahora imagínense si lo ponemos a hacer la automatización de toda una línea de producción, pues también se va a ir al 100%, se le va a sacar el máximo recurso. La memoria no, y pues el Ethernet, acá está lo que está ahorita utilizando, ¿no? Pero lo que me importa es esto del CPU. Ahora bien, no tiene botón de abortar, de stop. Por eso no conviene utilizar el botón de correr continuamente. Entonces, yo les había dicho, nada más va a haber una ocasión en las que les vaya a permitir el uso del botón de abortar. Esta es, y es para saber que por eso no se usa. Es decir, es un ejemplo del por qué no debemos utilizar el de correr continuamente y mucho menos el de abortar. Le voy a dar a abortar. En cuanto le doy a abortar, pues ya empieza a bajar mi uso del CPU. ¿Se fijan? O sea, sí, el aumento del uso del CPU sí es consecuencia de que estoy corriendo el programa en LabVIEW, ¿eh? O sea, no es porque esté otra cosa. Les digo, si no estuviéramos transmitiendo, estuviera más bajo el uso del CPU y con ese número aleatorio también hubiera agarrado lo que le quedaba, ¿eh? O sea, eso es lo que hace el LabVIEW. Entonces, esto nada más es, digamos, como una pequeña introducción del más o menos cómo tenemos que ir trabajando con esto. Ya el día de mañana, ahora sí, empezamos de manera formal con nuestro Hola Mundo y los ejercicios correspondientes a todo lo que marca el temario, que empezamos con estructuras y dentro de estructuras pues vamos a ir utilizando muchos controles, muchos indicadores y muchas cosas que le podemos ir haciendo a la interfaz gráfica. Entonces, por hoy sería todo y pues nos veríamos el día de mañana. Si no hay dudas, pues vámonos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, más bien me espero a ver si hay dudas. Bien, si no hay dudas, vámonos. Saludos, cuídense, hasta mañana. Nos vemos, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. De nada, hasta mañana.